Los periodistas. Los periodistas. Reverendo Padre Don José Merino y Benítez, de manteles largos, mañana, 19 de Mañana será marzo, una gran fiesta. San José. Cuando era yo niño, me llevaban a la parroquia de San José, a la festividad, a la feria, a los puestos que se ponían, los juegos y una cantidad de cosas que se hacían. Y ya luego de más grandecillo, adolescente, participaba yo en la organización de muchos eventos en San José, en la ACJM, que era el Acción organismo, Católica de la la Juventud Acción Mexicana. Católica de la Juventud Mexicana. Y entonces teníamos un teatro de títeres y teníamos, ya no me acuerdo qué tantas cosas hacíamos, la festividad de San José, que todavía yo creo que muchos poblanos seguimos de cerca, ¿no? Además es su santo, pues más todavía. Bueno, es que imagínense nada más tener un santo tan preclaro, tan Sí. grandioso. Es un gran ejemplo. Y hoy de lo que quisiera platicar precisamente. O sea, mañana celebramos San José, pero ¿qué tipología de persona? ¿Qué grandes ejemplos nos da? Fíjense que la Sagrada Escritura es bastante parca en hablar de San José, pero lo que habla es fundamental. Y yo quisiera ver algunos aspectos. Primero, María, una gran mujer. ¿Qué encontraría en José para enamorarse de él y casarse con él? Ella no sabía nada de lo que iba a suceder. Simplemente vio un gran hombre. Muy sencillo, no preparado, un artesano, pero un gran hombre. Y yo creo que aquí es donde vemos, no importa tanto la economía de una persona, no importa tanto el grado académico de una persona, no importa nada el lugar social de una persona. Lo que importa es la persona. Y en San José precisamente encontramos eso, ese varón, ese privilegiado, pero que le costó muchísimo. O sea, vamos a examinar algunos aspectos desde el principio de ya la relación con nosotros y con la historia de la salvación. San José se casa con María. Según la costumbre judía, se casaban, pero todavía no vivían juntos. Ya eran esposos, pero todavía no vivían juntos. Por lo tanto, no tenían relaciones. Y un tiempo después, no mucho, entonces celebraban la fiesta de bodas. Y entonces ya empezaban a vivir juntos. Por eso, dice la Escritura, estando María casada con José, pero antes de que vivieran juntos, se presenta el arcángel San Gabriel y le dice, tú vas a ser la mamá de Dios. Y entonces María, así con toda sencillez, con todo ese corazón abierto, dice, pero ¿cómo voy a ser mamá si no conozco hombre? O sea, no he tenido relaciones con nadie. Y entonces ya el arcángel le dice, no te preocupes, no va a ser fruto de amor hombre-mujer, va a ser fruto del amor de Dios a la humanidad. Y entonces, ¿quién es el padre? Dios. ¿Quién es la madre? María. Y Dios hace gestar en el seno de María una nueva criatura. Dios, el creador de todo,
como dijo María de Guadalupe, yo soy la madre del Creador por quien se vive. O sea, simplemente por él existimos. ¿Qué trabajo le costaba entonces él hacer que en el seno de María se gestara un nuevo cuerpo? Y era su cuerpo, y María era su madre. Pero entonces aquí viene la situación con San José. José se dio cuenta que María estaba embarazada. Y él sabía que él no era el padre. Pero amaba profundamente a María. La reacción, digamos, humana, no llamémosle normal, sino iracunda, llena de egoísmo, es que la castiguen y la mando a volar y que todo eso. No, José amaba. Y entonces, habiendo una sanción para una mujer que se embarazase, que tuviese relaciones con alguien fuera de su matrimonio, una mujer casada, la pena era morir apedreada. Sí, 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 sí. Era terrible. Y entonces José dijo, no, la tengo que salvar. Pero también había otra ley por medio de la cual entonces el hombre, o sea, aquí podemos criticar injusticia y todo eso, da lo mismo. La ley era así. El hombre, por la razón que fuera o sin razón, podía extenderle una carta de repudio a su mujer, por la cual se rompía el matrimonio. Y por lo tanto, la mujer quedaba libre y él también quedaba libre. O sea, no vamos a analizar si eso estaba chueco o derecho, o sea, yo lo veo muy mal, pero así era la ley. Y entonces José pensó, voy a repudiarla en secreto. O sea, que nadie se dé cuenta. Le voy a decir, ¿sabes qué? Estás embarazada, te amo muchísimo, toma tu carta y listo. De tal manera que cuando se descubriera el embarazo y se descubriera que no era de José, entonces María dijera, aquí está, estoy repudiada. Por lo tanto, es una falta, pero no es adulterio. Y entonces se salvaba de la sanción. Pero más allá de eso, ¿cuáles serían el dolor, los sentimientos? O sea, José conocía perfectísimo a María y sabía la calidad de mujer que era. Y todo eso se le derrumba. Psicológicamente, ¿cómo se sentiría? Y al mismo tiempo, con tantísimo amor, que lo impulsaba a dar esa carta. O sea, veamos lo que es la reacción humana comprensible, llamémosle normal, pero llena de egoísmo. Y la reacción de José llena de amor, llena de perdón, llena de fe en ella y separándose del proyecto. O sea, aquí tenemos que entender lo que es amor que da el perdón, más aún salva al ser amado, a pesar de que ve una culpabilidad muy grande. Ya que lleva todo ese sufrimiento, Dios dice, ya basta de sufrir a este gran hombre. Y entonces ya le hace y le dice, José, recibe a María tu mujer, a María tu esposa, porque ya le explica cómo fue concebido todo. Y José recibe a María como esposa,
Pero no nada más eso, recibe a Jesús, el Hijo de Dios, como su hijo. Y es todo un padre que le va enseñando. Imagínense enseñarle a Dios. Pero en fin, es el proceso, porque Jesús fue creciendo en sabiduría, o sea, en conocimientos, en gracia delante de Dios y de los hombres. Ahí vemos este crecimiento donde José lo va acompañando. Pero no se termina con eso. Viene el decreto del emperador. Cada quien debe empadronarse en su lugar de origen. Y siendo José descendiente de la familia de David, entonces tiene que ir a su tierra de origen, a Belén, la ciudad de David. Y entonces va José, pero va José sin dinero. O sea, ¿cuál sería su angustia? Ver que María está a punto de dar a luz y él no tiene. No había lugar para ellos. No dice no había lugar. No había lugar para ellos. Por una razón muy sencilla. No tenían dinero. No había lugar para ellos en la posada. Y entonces José, con toda esa pobreza, pero con toda esa ternura, le dice a María, ¿sabes qué? Vamos a las cuevas. Cuando era yo chico, iba con las ovejas a guarecernos en las cuevas. Y van a las cuevas de Belén. Y entonces ahí, en una cueva la limpia a lo mejor, pone el pesebre, o sea, el comedero de los borreguitos. Le pone paja de la más fina que encontró. Le pone los trapitos que María había preparado para el nacimiento de su hijo. Y José, ahí está. José, el padre de Jesús, sin ser el padre biológico, es el padre. Por eso, cuando vemos a algunos señores, papá o mamá, que reciben a los hijos de su cónyuge y los reciben como si fueran suyos. Y los reciben con todo el cariño. Y son sus hijos. Y esto nos hace entender lo que son los sentimientos más nobles, más grandiosos, dentro de las limitaciones más deshumanas. Y cómo Dios acompaña esta pobreza, porque Él es el que nace. Y nace en medio de la pobreza más grande, en un pesebre, en un lugar donde duermen los borreguitos, los burros y las vacas. Y ahí es donde vemos este gran afecto, toda la ternura de José que acompaña a María en este parto, en este nacimiento. Como decía San Bernardo, así como la luz atraviesa los cristales de las ventanas sin romperlos, así también Jesús nace sin romper a su madre. Es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Es el nacimiento. Y ahí está José. Pero no acaba el problema ahí. Después otra vez le dice el ángel, ¿sabes qué, José? Toma a María y al niño y vete para Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Y a esa misma hora de la noche sale huyendo José. Sale huyendo para Egipto. O sea,
Es muy largo, es muy lejos, en otro idioma, atravesando toda la península del Sinaí, sin dinero, sin posibilidades, O sea, sin como, conocer como a un migrante de hoy día. peor que los migrantes de hoy, porque por lo menos traen 3 cositas. Y además huyendo, como muchos migrantes. En pobreza máxima, como muchos migrantes. En angustia y en incógnita, como muchos migrantes. ¿Creen que Jesús no va a entender a los migrantes? Él fue migrante. ¿Creen que José no va a entender a todos esos padres de familia que tienen que dejar su tierra por razones muy negativas? Mínimo la pobreza, pero también no solamente fue pobreza, era la persecución porque querían matar al niño. Que nosotros sepamos entender, y José ahí va, y llega y se establece en Egipto y hace lo que sabe hacer, artesanías. La Sagrada Escritura, cuando habla del oficio de José, nosotros le decimos carpintero, ya suena bonito. No, la Sagrada Escritura dice tecnos, y tecnos es habilidad, la persona que vive de sus habilidades, o sea, de las chambitas. O sea, a ver qué te ayudo en esto, te ayudo en esto. A veces es carpintero, a veces es albañil, a veces es fontanero, pero siempre muy humilde. Era lo más pobre entre los pobres. Y si Nazaret era un pueblito muy sencillo y pobre, hace ya más de 20 años que tuve oportunidad de estar en Nazaret, no más, hace ya 40 años, perdón, todavía Nazaret era un pueblito. Ahora ya está muy transformado, ya tiene calles muy bien, no, todavía era terracería. Y se veía la pobreza. Pues imagínense hace 20 siglos. Pues así era el artesano, de lo más pobre entre los pobres. Pero qué gran hombre. Y ya que la van haciendo en Egipto, se le aparece el ángel otra vez, toma al niño y a su madre y regresa, porque Herodes ya murió, pero quedó en el trono su hijo, Herodes. Así que no te vayas a Belén, vete a Nazaret. Y ahí va para allá. O sea, qué testimonio. O sea, cuántos ejemplos nos va dando en la sencillez, en la pobreza, en el sacrificio, en la marginación, en la migración, en la huida, pero en la perseverancia con mucha fe. Al que lleva es a Dios. Y a la que acompaña es a la Madre de Dios por quien se vive. Entonces, aquí vemos esta sagrada familia donde el más importante, Jesús, Dios, después su madre y José que los acompaña, pero que es el que lleva todas las chambitas. José, que es el que da de sí sin pensar en sí. El que humanamente no tiene nada. Es decir, no tiene esposa sin tener esposa, pero sí tiene mucho cariño. Y por eso tenemos el culmen de todo esto. Cuando Jesús ya tiene que presentarse,
no como el hijo del artesano, del carpintero, sino como el hijo de Dios, como Dios que es, José desaparece. Y así O sea, ya José muere mucho antes de que Jesús fuera crucificado. el mucho, bueno, no mucho, pero sí antes O sea, de no que lo vio en la comenzara, cruz. No lo vio en la no, cruz. no, San José murió antes del inicio de su vida pública de Jesús. O sea, cuando Jesús hizo el primer milagro en Caná de Galilea, iba María y Jesús fue invitado también. Entonces, ya no iba José. Ya José ya había desaparecido. Pero fíjense, aquí hay cosas que la Sagrada Escritura no dice, como no dice muchas cosas que a fin de cuentas son obvias. José, ¿cómo se murió? Pues simplemente terminó sus días acompañado, imagínense, por eso San José es el patrono de la buena muerte. ¿Cómo se moriría? Tranquilamente, como quedarse dormido, acompañado de un lado Jesús y del otro lado María. ¿Qué más quería? Así, O sea, ahí sí de veras es una buena muerte. no, por eso es el patrono de la buena muerte. Ya había sufrido muchísimo. No necesitaba sufrir, ya comenzaba su gloria. ¿Dónde fue sepultado? Eso No no se sabe. interesa, No se ni se sabe, ¿verdad? sabe, O sea, no hay un registro de eso. ¿no? Era un personaje muy sencillo, no interesaba a nadie. ¿Que dónde lo van a sepultar? Pues lo van a sepultar y se acabó. No importa. Ahora para nosotros sería importantísimo saber la tumba de José, pero en aquella época no. Además no eran coleccionistas. Noten dónde está el cáliz, la copa en la que Jesús consagró en la última cena. Pues, se quedó allá y listo. Pues bien, así José es el patrono de la buena muerte. Que nosotros sepamos convivir con Jesús y con María para que el día de nuestra muerte, igual que José, estemos acompañados de Jesús y de María. Aquí tenemos el ejemplo de un gran hombre. No nada más ejemplo para los hombres varones, nosotros, sino también para los seres humanos que tienen la dignidad de la mujer. Porque junto a José estaba María y junto a María estaba José. No había que yo mando más, no había que yo soy más interesante, no había que yo soy más importante. José cumplía su misión de padre y María cumplía su misión de madre. Y con papá y con mamá, el niño iba creciendo. Como María le dijo a Jesús cuando se perdió y apareció en el templo, tu padre y yo te andamos buscando. O sea, era su padre, era el que lo acompañaba, el que lo educaba, el que le enseñaba. ¿Cuántas cosas humanas le enseñaría José a Jesús? Pero cuántas fuerzas divinas le dio Jesús a José para poder afrontar estas grandes tareas. Por eso, para los padres, tienen a José, los entiende cuando van con su hijo enfermo y no encuentran medicamentos. Los entiende cuando los llevan a la escuela
pidiéndole a Dios que regresen sanos y salvos. Los entienden cuando tienen que salir de madrugada al trabajo, cuando reciben un salario que a veces solamente sirve para irse muriendo más despacio. Y eso es el dolor de un padre que sabe que no le alcanza, no tiene lo que quisiera darle a su familia. José ha de haber sufrido muchísimo con llevar a María a las cuevas a dar a luz. Pero fue el gran milagro del nacimiento. Milagro de amor, milagro de entrega, milagro de acompañamiento, milagro de esposo con la esposa. Y así el milagro de la vida. Por eso, José nos acompaña en la vida, nos da ejemplo en la vida de amor que se convierte en obras. No queda en sentimientos. Son obras, son acciones. Y acciones son beneficios. Y que nosotros sepamos crear beneficios por acciones válidas, por amor. No por egoísmo, no porque me sirva, no porque me haga falta, simplemente como José, por amor, por obediencia a Dios. Gran ejemplo. Ahora seguirlo. Nuestra patria lo requiere. Su familia lo está anhelando. Y todos que vivamos así en paz, en armonía, en colaboración fraternal con este gran ejemplo, José, el esposo de María. Muchas gracias. Padre Merino, pues un abrazo por anticipado a su santo mañana. Mañana, primero Dios. Muchas felicidades. Se reciben regalos ahí en el santuario a las 8 de la mañana. Bueno, un fuerte abrazo, Padre Merino. Nos vemos la Gracias, próxima que estén semana. muy bien. Muchas gracias.